¿Cómo ser socio de Teoma? Hola, mi nombre es Claudio Mercier, el administrador de la página Facebook Teoma Salud y Nutrición Ucayali, y hoy te voy a compartir los diferentes pasos para ser socio de Teoma y también te voy a compartir mi testimonio personal sobre 4 productos de la compañía, así que empezamos. Para ser socio de Teoma es sencillo. Con una inversión única de 50 soles vas a adquirir la membresía de Teoma. Y con la membresía de Teoma vas a recibir el catálogo de los productos, hay más de 150 productos. Vas a recibir la lista de precios socio y público. ¿Por qué público? Te voy a decir por qué después. Con eso vas a tener 8 sobres para probar un producto que se llama LGT, es para facilitar la digestión y para mejorar para regular la flora intestinal. Y también adentro hay un pequeño manual por las personas que desean vender los productos al precio público y hacerse una pequeña ganancia. Y también por las personas que quieren hacer el negocio de manera profesional, hay una explicación básica del negocio, ¿ok? Eso es por la membresía. A partir del momento que has pagado la membresía de 50 soles, tienes el beneficio de por vida de comprar todos los productos, cualquier producto de la compañía con el descuento hasta 45%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, el pH Moringa, que cuesta al público 150 soles, como socio, a partir del momento que has pagado la membresía, el pH Moringa, perdón, te costará 90 soles. O sea, la primera vez, bueno, con la membresía incluida te cuesta 140 soles. Igual estás ganando 10 soles en lugar de 150 soles. Ahora se termina tu caja de sachets de Moringa, de 30 sachets. Y si quieres comprar de nuevo, no vas a pagar la membresía, solo vas a pagar el producto 90 soles. Y eso es de por vida por cualquier producto. ¿Ok? Esos son los beneficios de Teoma. Ahora, ¿cómo inscribirse con Teoma? Es sencillo también. Me mandan sus datos personales, o sea, nombre, apellido, dirección, su fecha de nacimiento, su correo. No es nada difícil. Yo hago el registro en la página virtual de Teoma. Me depositan en la cuenta 50 soles y ya están registrados. Reciben un correo de bienvenida a Teoma y 3 días después reciben la membresía a su casa, o si han comprado también con la membresía 1, 2 o 5 productos, le reciben al mismo tiempo con su paquete completo, ¿ok? Y también si quieren recibir más adelante los productos gratis, me escriben en privado y les enseñaré cómo recibir los productos gratis de Teoma, ¿ok? Eso eran los diferentes pasos para ser socio de Teoma. Ahora, si no han entendido, me pueden contactar. Tengo mi número de celular que está inscrito en la página y lo voy a responder a cualquier duda, cualquier pregunta que desean hacerme, ¿ok? Estoy para servir. Ahora, mis testimonios. Mi primer testimonio es con el pH Moringa. Disculpa si hay diferentes motos que están pasando mientras estoy grabando mi video. Son los imprevistos de la transmisión en vivo, pero voy a seguir. Mi testimonio sobre el pH Moringa. Mira, somos el 4 de agosto y el 11 de agosto me han detectado positivo al COVID. Tenía durante una semana, había perdido el olfato y durante un día tenía una pequeña molestia a la garganta que tenía ganas de toser, era una tos seca. Pero no tuve dolor de cabeza, nada de fiebre, solo un pequeño tos y el olfato. Allá sí estaba un poco asustado porque no podía oler absolutamente nada. Y he tomado pH Moringa en sachet durante 5 días. Mi esposa también, que estaba con tos fuerte y le dolía un poco su pecho,
O sea, al mismo tiempo hemos consumido pH moringa, un sachet la mañana, un sachet la noche. El primer día mi esposa ha usado 5 sachets de Teoma porque su tos era bien fuerte y le daba cada hora y media para atacar más fuerte el virus, ¿no? Pero después era 2 al día y después de 5 días habíamos terminado la caja y nos ha levantado porque 3 días después, una semana después de ser detectado positivo por mi caso personal, había recuperado el olfato. Estaba súper contento porque podía oler el olor de la comida, mi perfume. Realmente espectacular este producto, solo por usar el pH moringa, porque hay otros productos como el factor T, la clorofila, que voy a contar después, son realmente espectaculares. Así que el pH moringa le pueden usar ojo cerrado porque trata hasta 300 enfermedades. ¿Ok? Ahora, el segundo producto que me encanta es el Teo Energy. El Teo Energy es un energizante natural con maca, camu camu, algarrobo, hay antioxidante y les voy a contar que, bueno, antes, quizás se van a reconocer también con mi testimonio, después de almorzar siempre tenía un sueño horrible durante media hora, una hora, más con el calor, más con las máquinas, laptop, ¿no? Me daba más sueño. Y tenía la mala costumbre de ir a la bodega, a la esquina, a comprar una bebida energizante empezando por B. Y bueno, la verdad me hacía bien una hora, pero después bajaba mi energía y estaba de nuevo cansado. Pero desde el primer día que he empezado a usar el Teo Energy, durante 8 horas estoy con energía, puedo hacer mi trabajo, puedo hacer las tareas de mis hijos, de mi hijo, de mi hija, después hacer mi negocio con Teoma, después ir a la iglesia, al discipulado, después regresar a la casa, trabajar un poquito y sin sentir el cansancio como antes. Es realmente un productazo el Teo Energy, lo aconsejo y además es natural. ¿Ok? Ahora mi tercer producto que me ha gustado también es ¿qué era? Voy a tomar mis notas. El colágeno. Colágeno, les cuento que en 98 tuve un accidente en auto y se ha roto mi rótula, mi rodilla en estrella y faltó de cartilaje. Y cuando me iba a la iglesia para arrodillarme, no podía arrodillarme más de 30 segundos porque quería levantarme por el dolor de mi rodilla, por la falta de cartilaje. Y tomando el colágeno, sin darme cuenta, después de un mes, estaba arrodillado más de 50 minutos. Y no me había dado cuenta del tiempo que me había quedado sentado, arrodillado con mis piernas al piso. Realmente un super producto y hay otro testimonio muy bueno sobre el colágeno. Lo pueden mirar por YouTube, Teoma, testimonio colágeno Teoma. Van a escuchar muchos testimonios positivos sobre el colágeno. Y mi último producto, mi último testimonio es sobre la clorofila. Hace un año, en 2019, casi me hago de la nada un derrame cerebral. Sentía toda la parte de mi cuerpo, la mitad adormecida y sentía como si era hormiga. Estaba completamente asustado, sentía también como a mi oído un ruido se hacía toda la mañana entera y bueno, asustado me había ido al hospital, pero mientras había llamado a mi líder de Lima, Gina, si te reconoces, saludos. Ella me había aconsejado de tomar la clorofila porque era un problema de circulación de la sangre. Le había explicado mi caso y me dijo, no vas al hospital, toma la clorofila y llámala aquí si tienes, vas a ver, te vas a levantar. Okay. No, estaba casi en la cola al hospital y he regresado directo a mi casa. Mi cuñado estaba un poco asustado, pero ¿por qué no vas al doctor? No, voy a tomar la clorofila, llámala aquí, me ha aconsejado una amiga.
Ah, ya, ok, bueno. Y he empezado a tomar una tapita de clorofila cada hora. Y un vaso de amalaki también cada hora. Estaba mal, no voy a mentir, estaba mal durante toda la tarde. He tratado de dormir. Y el día siguiente me he levantado como si nada había pasado. Mi esposa, que no estaba en Pucallpa, estaba en Lima. Había regresado en avión asustada para acompañarme y me dijo, vamos a hacer una análisis de sangre, quizás tienes colesterol, triglicéridos. Y yo me sentía tan bien y no sé, tan seguro, lo decía, no, pero no voy a tener nada. Y me dice, no, vas a hacer tu análisis de sangre. Y vamos a hacer la análisis de sangre y el día siguiente voy a recibir los resultados y no tenía nada. Nada de colesterol, nada de diabetes, nada de glucosa, nada de nada. Después me fui a un neurólogo, me ha hecho pasar todas unas pruebas de examen, no tenía nada del derrame cerebral. Me preguntó qué había utilizado, le había dicho que estaba usando la clorofila y el amalaki, me ha dicho, ok, está bien. Esos son mis 4 testimonios sobre los productos de Teoma. Hay otros productos, otros testimonios que pueden escuchar por YouTube. Ahora, si quieren más información para empezar a probar los productos de Teoma y beneficiar del descuento del 45%, me escribe por WhatsApp y conversamos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Dios les bendiga.